comenzaremos a crear las aplicaciones para editar las listas. En este caso voy a usar, para que vean, una característica que es la posibilidad de creación por lotes. Le diré que tome, por ejemplo, de la tabla listas y que me cree un formulario y una grid. Y para listas detalle podríamos decirle que también me cree un formulario y una grid. Vamos a poner siguiente. Tengo en este apartado qué nombres va a tener: grid listas, grid form listas y form listas detalle. En el caso de las listas de detalles, pues podría cambiar el tipo. Cuando son formularios, qué tipo de formulario voy a utilizar. De momento lo voy a dejar así, voy a poner concluir. Y en este caso, ScriptCase ha generado las 4 aplicaciones automáticamente. Vamos a ver la primera de ellas, la grid de la lista. Si la ejecutamos, ya tengo algunos datos cargados. La idea era que estas son las listas que vamos a generar. Cada una de las listas, por ejemplo, podemos tener una lista de precios general. Puedo tener una lista de precios, por ejemplo, para ofertas en un determinado periodo, un Black Friday, una lista para distribuidores. Cada una de las listas tendrá un nombre, tendrá unos componentes. La idea va a ser importar estos componentes desde la tabla de maestros y que puedan ser personalizadas. Ahora comenzaremos a ver cuáles son las opciones que va a tener esta grid. Continuaremos con la aplicación Formularios Listas. En esta aplicación podemos editar las cabeceras de las listas. Vamos a ejecutarla, así tal cual como tenemos aquí nuestro formulario. Ahora vamos a personalizarlo un poco. Por ejemplo, le pondremos que el nombre sea un campo requerido. El hash lo sacaré como campo clave, que lo está poniendo en este caso como campo clave. Pondré, por ejemplo, el campo de activa con un radio button. Vamos a comenzar a hacer todos estos cambios. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la opción de editar campos. El campo hash le diré que no es de solo lectura. El que va a ser requerido, en este caso, al ponerlo como está requerido, es suficiente. Vamos a guardar esta opción. Le diremos que el campo nombre también tiene que ser requerido, o sea que la lista debe tener un nombre. Lo guardamos. Vamos ahora a continuar la personalización. Iremos a cada uno de los campos y haremos algunos cambios. Por ejemplo, en el campo activa, que es un campo del tipo numérico, lo vamos a convertir en un campo del tipo radio. Al ponerlo en un campo del tipo radio, vamos a proceder a editar el lookup. Vamos a ponerlo manual. Y en este caso, vamos a poner la opción de sí para 1 y no para 0. Etiqueta sí para el valor 1. Insertamos. Y no para el valor 0. Insertamos. Dejaré predeterminado el sí. Aquí también recordemos que tenemos la posibilidad de, si estos valores los queremos guardar para utilizar en otra parte del proyecto, a través del botón de guardar podemos guardar estas selecciones. Luego, desde aquí podemos, por ejemplo, cargarlas y no hace falta que cada vez que editemos un campo de este estilo tengamos que hacer esto manualmente. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ya tenemos el nombre como un campo requerido, el hash como un campo requerido, las fechas de inicio, fecha de final, el texto que va a tener en el pie, el factor de multiplicación y si la lista está activa o no está activa. Haré un último cambio más para ponerlo esto en 2 columnas. Esto es a veces para ver un poco cuáles son las distintas formas que podemos personalizar. En este caso, en este componente, le diré que lo queremos en 2 columnas. Si ahora ejecutamos la aplicación, vamos a ver cómo cambia este valor. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro formulario. Si ahora vamos a la grid de las listas, ya va a estar enlazada directamente. En esta grid lo que haré es quitarle el módulo de detalle. Vamos a la grid, ejecutamos la grid
Y aquí tengo la grid. Cuando edito, directamente ya puedo editar la cabecera de las listas. La próxima aplicación que crearemos será una aplicación de control que nos permitirá importar a una de las listas que ya tenemos creadas componentes. Recordemos que esto lo haremos siempre del maestro de productos. Para ello crearemos una nueva aplicación de control. La llamaré control, crear componentes listas. Crearemos y ahora vamos a introducir 4 campos. Vamos al selector de campos, nuevo campo. Le diremos que queremos 4 campos. En el primer campo haré un select donde tengamos las listas. Lo llamaré, por ejemplo, lista ID. Lista ID. Le pondré de etiqueta listas. Después crearemos bloques y personalizaremos cómo vamos a mostrar estos campos en nuestra aplicación de formulario. Crearé un campo del tipo radio que lo llamaré selector. Seleccionar. Crearé un tipo categoría ID que será también un select. Vamos a poner acá categoría. Y por último crearé un componente que va a ser un checkbox para vaciar la lista en caso que antes de importarla. Check vaciar y va a ser del tipo checkbox. Y acá le pondremos vaciar lista antes de insertar. Muy bien, ya tenemos todos los campos creados. De momento podemos ejecutar la aplicación y vemos que todavía aún no tiene estos valores formatos, dado que no están hechos los métodos lookup. Vamos a comenzar por el campo lista. En el campo lista lo que tendremos que hacer es, para el select de la tabla listas, que nos muestre el nombre. Guardar. Ya tenemos el campo para las listas. En el campo selector lo que vamos a hacer es crear también un componente de lookup manual donde le pondremos categorías. Podemos poner categorías, el valor C, los seleccionados, el valor S y todos los productos pondremos el valor T. Por defecto dejaremos categorías. Ya tenemos también el componente. Ahora vamos al selector de categorías. Aquí también llamaremos a las categorías. Y en la opción de vaciar solamente pondremos un único valor manual. Pondremos la etiqueta vaciar lista antes de importar y el valor 1 insertar. Este será el único valor que vamos a poner. En este caso le sacaré la etiqueta, vamos a ejecutar, vemos ya cómo nos está quedando nuestra aplicación de control. Voy a poder escoger una lista, cualquiera de las 3 listas. Podré escoger si son una categoría, solo los seleccionados de esa lista son los que vamos a importar, o todos los productos. Escoger qué categoría queremos importar y vaciar antes de importar. Ahora haremos una modificación en el layout para crear 3 bloques. Vamos a venir al apartado de layout, bloques. Voy a ponerle el primero, lo llamaré bloque número 1. Le pondré como título seleccionar una lista que me muestre el título y que no me muestre las etiquetas. Guardamos. Crearé otro bloque más. Lo llamaré bloque número 2. En este caso, importar productos desde.
creamos el bloque 2, le diré también me muestre el título y crearé un tercer bloque más, bloque 3, opciones. Bien, en este caso ya tenemos los 3 bloques creados. Ahora vamos a posicionar los campos en cada uno de estos bloques. Entonces vamos a poner en el bloque número 2, voy a mover el bloque número 2, tendré el selector y la categoría, y en el bloque número 3 solamente pondré el checkbox de vaciar. Guardamos, vamos a ejecutar y ya tenemos nuestra aplicación con los 3 bloques. Vamos al apartado nuevamente de bloques, vamos a quitarle las opciones que se puedan expandir para que queden como bloques fijos. Ahora volvemos a ejecutar. Estos botones de expandir, ya tengo un selector para esta parte, importar productos desde dónde, y por último la opción en el apartado de opciones, vaciar antes de importar. Ahora haré unos pequeños cambios para que tenga un aspecto visual un poco mejor. Vamos en este caso al bloque número 2, le diré que lo quiero en 2 columnas. Vamos a guardar estas opciones. Vamos a ir directamente al selector de lista. Vamos a cambiar el ancho que tiene este componente. Vamos a ponerlo en un valor de anchura de 350 píxeles en el CSS del objeto input. Y si ahora ejecutamos la aplicación, ya está un poco mejor. Quitaré esta opción de seleccionar. Vamos a venir en el campo de selector, le quitamos la etiqueta. Volvemos aquí y ya nos queda un poco mejor la presentación. Haremos aplicar ahora programación en PHP. Lo que haremos en el primer caso es, una vez que hagamos un clic en este selector, que me muestre u oculte este campo. Esto lo haremos a través de un evento Ajax, nuevo evento Ajax. Lo vamos a hacer en el campo selector, en el evento onClick, y aquí pondremos el siguiente código. Es un código simple que si el selector está puesto en C, que sea categorías, que nos muestre la categoría, y en el caso de que no sea categoría, que la oculte. Si ahora ejecutamos, veremos el comportamiento de esta opción. Está la categoría seleccionada, se muestra. Cuando selecciono cualquier otro componente, se oculta. Continuando con las reglas de negocios, vamos a ir al evento onValidateSuccess. En este caso vamos a poner toda la programación para que haga la importación de los productos de acuerdo a las opciones que hemos definido en la interfaz. El código es el siguiente. Recordemos que también todo el código y el proyecto va a estar disponible para descargar para que puedan realizar pruebas. Lo primero que voy a hacer es la opción de vaciar lista. Si tengo esta opción marcada, recordemos que cuando está con un tilde, esto va a tener el valor de un 1. Entonces pregunto, si el campo check vaciar es igual a 1, ejecutamos la siguiente secuencia SQL. Borrar del campo, de la tabla, listas detalle, todos aquellos registros que pertenezcan a la lista ID, que es el que tengo aquí como un valor del selector. Luego empezaré a través de un switch, de acuerdo al contenido del campo selector. Recordemos que el selector podía tener una C si era una categoría. Entonces borraremos primero todos los productos de la categoría antes de insertarlo. Con esta secuencia SQL borro todos los de la categoría y luego utilizo otra secuencia, estoy declarando una variable SQL para insertar todos los productos. En este caso estoy haciendo un insert en la tabla lista detalle, que insertaré el campo lista ID, producto ID, categoría, nombre, precio y seleccionado de una subselección que corresponde a el siguiente campo. Voy a seleccionar el valor que tengo para lista ID, lo tomo de este componente, el lista ID, que es el selector, como lista ID. Después de la segunda tabla voy a poner el ID, categoría, nombre.
de la tabla productos, donde la categoría sea igual a categoría. De esta forma lo que generamos es una secuencia para hacer toda la inserción en un solo select. Hago un break. En el caso de los seleccionados, repito la misma operación. Primero borraré todos los que están seleccionados en la tabla de detalle y luego hago un insert con la subselección de los productos que están seleccionados en la tabla de maestra. Y por último, si es toda la lista, directamente hago un insert de la lista completa. En el caso de que de la variable sea distinta de vacío, ejecuto el SQL, hago el exit SQL y voy a hacer una impresión en pantalla centrada, importación realizada, y hago a través de la macro lookup, voy a saber a ver cuántos componentes tiene esta lista. Hago un select contando el ID de esta lista que acabo de saber para simplemente mostrar en pantalla, esta lista tiene tantos componentes. Vamos ahora a ejecutarla. Voy a, por ejemplo, de la lista de ofertas de Navidad, voy a importar la categoría, esta categoría, ponemos aceptar y vemos que dice importación realizada, la lista tiene 10 componentes. Con esta interfaz ya tenemos definido la posibilidad de incorporar desde la lista maestra artículos a cada una de las listas que vamos a crear. Ahora continuaremos editando la aplicación formulario lista detalle. La idea es que desde la grid podamos editar todos los componentes que tiene una lista. Vamos a venir primeramente a este formulario, grid lista detalle, y vamos a comenzar a personalizarlo. Lo primero que voy a hacer es escoger cuáles son los campos que realmente voy a querer utilizar. En este campo, el campo lista ID, de momento le vamos a decir que no lo queremos, que se muestre. Si está seleccionado sí, el precio, la categoría y el producto sí. Producto ID, vamos a poner producto ID aquí. Categoría, lo vamos a llamar así con solamente la palabra categoría. Guardamos. Vamos ahora en el apartado de campos, vamos a mirar los campos y le diremos que la categoría lo vamos a usar a través de un select. Voy a escoger un select para la categoría, le diré que este select lo haga directamente de la tabla categorías, guardar. También voy a definir que el tipo de formulario sea un grid editable. Vamos a pasarlo a grid editable. Ok. Si ahora ejecutamos, vamos a observar que tengo todos los productos de todas las listas. De alguna manera debo filtrar para que solamente me muestre los de una lista en particular. Para ello, vamos a ir a la secuencia de SQL. Vamos a volver aquí, en el apartado de SQL. Vamos a indicarle que en la cláusula where queremos poner que lista ID sea igual a par lista ID. En este caso, par va a ser una variable que recibiré como parámetro, parámetro lista ID. También le puedo poner en este mismo apartado que me lo ordene por categoría y nombre. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación, veremos que nos pedirá un parámetro, cuál es la lista, qué número de lista es la que quiero visualizar o editar. Pondré la lista número 2 y me mostrará solamente los artículos de la lista número 2. Si pongo la lista, por ejemplo, número 3, tengo la lista número 3, y si pongo una lista que no existe, vamos a poner, por ejemplo, la lista número 6, no tenemos registros. También, para tener el nombre de la lista que estoy editando, utilizaré otra variable como parámetro. En este caso, iré al layout, en la cabecera y el pie de página. Voy a reemplazar estos valores que me pone lista detalle por un lista dos puntos, un parámetro que se va a llamar título de lista. Lo pondré de aquí y también lo reemplazaré en este otro apartado. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación, nos pedirá qué lista y acá un nombre. Vamos a poner de momento nombre para que lo veamos, nombre de la lista. Si ahora ejecutamos, voy a poner actualización de nombre de la lista y en este caso estaría filtrando por la lista número 1. Vamos a cambiar la opción de seleccionado, tal cual como lo teníamos en los otros componentes. Vamos a venir
en las opciones de seleccionado, el campo seleccionado. Le diré que no va a ser del tipo numérico. En este caso va a ser un campo del tipo checkbox. Y le pondremos de forma manual la etiqueta si está seleccionado, el valor de 1. Guardamos, ejecutamos. Vamos viendo, voy a poner la lista 1. Entonces ya puedo editar aquí, si lo quiero dejar seleccionado, y lo guardo. Tengo la opción de seleccionarlo, de cambiarle, si quisiera, a qué familia pertenece, el nombre o el importe. Vamos también a modificar en el campo de importe. Vamos a ponerle el campo precio. Le diremos que solamente acepte valores positivos, que los muestre con 2 decimales y que también nos muestre la calculadora. Vamos a poner aquí, mostrar la calculadora. De esta forma ya tenemos la posibilidad de editar los detalles de una lista en particular. Voy a venir aquí, edito y ya puedo poner aquí un valor utilizando la calculadora. Lo que haremos ahora va a ser esta aplicación vincularla con la aplicación de la grid. De vuelta en la aplicación grid que nos muestra las listas, vamos a agregar aquí un botón para poder editar los componentes de que tiene esta lista, cada una de estas listas. Para ello iremos al apartado de nuevo campo. En el apartado de campos crearé un botón, en este caso del tipo imagen, HTML. Vamos a ponerle editar. Creamos. Y vamos ahora a escoger una imagen. Buscaré una imagen en particular. Voy a editar, por ejemplo, usando esta imagen. De momento solamente tenemos la imagen, no hay absolutamente ninguna funcionalidad. Y a través del enlace le diremos que queremos que enlace con formulario detalles, lista de detalles. Cuando ponemos siguiente, estos son los parámetros que espera recibir este formulario. El ID, le pasaremos el campo ID. La lista, le pasaremos el campo, también en este caso es ID. Y el título de la lista le vamos a pasar el campo nombre. Le diremos que lo abra en la misma ventana. Y guardamos ahora directamente el enlace. Si ejecutamos, ahora tendremos en cada uno de estos elementos la posibilidad de editar, por ejemplo, la lista de Navidad. Al hacer un clic, esta lista está vacía. Vamos a ver. Acá tenemos un problema que lo vamos a solucionar. Dado que no funciona correctamente el enlace, voy a volver otra vez al apartado donde están los enlaces. La opción de editar, voy directamente al enlace siguiente y en este caso veo que estoy pasando el campo ID, que le voy a decir que sea vacío. Vamos a ejecutar ahora y si ahora quiero editar la lista de Navidad, tengo oferta de Navidad y veo solo los productos de Navidad. Si quiero editar el listado de Black Friday, solamente veo la lista Black Friday con sus productos y valores. Haremos unos ajustes más en esta grid. Simplemente le sacaré todos los botones, dejaré solamente el botón de agregar y esta búsqueda y también eliminaré este botón de ir a. Simplemente para demostrar cómo podemos personalizar a veces las barras de herramientas. Vamos a ir al apartado barras de herramientas. En este caso le diremos que queremos quitar todas las opciones. Aquí la búsqueda dinámica también la quitaremos. Y en este apartado saltar y límite de líneas también lo vamos a quitar. Si ahora ejecutamos nuestra grid, vemos que esa tiene un aspecto un poco más limpio. Vamos a agregarle, por ejemplo, el campo para tener una idea cuál es el índice o el factor de multiplicación. Vamos a venir aquí y le pondré, por ejemplo, algunos campos más que quiero que se vean. Por ejemplo, la fecha inicial y la fecha final.
y también el factor de multiplicación. Vamos a poner aquí para saber en qué índice de multiplicación vamos a aplicar a los precios. Ya tengo el nombre, el hash, la fecha inicial y final, que va a ser el periodo de vigencia, el factor de multiplicación y si la lista está activa. Ahora vamos a crear la aplicación Grid, que es la que el usuario va a visualizar la lista de precio. Vamos a comenzar con una aplicación nueva del tipo Grid. Tomaremos la tabla de detalles. De momento la podemos dejar así como está. Le podemos poner que el order sea por categoría ID y por nombre. La vamos a llamar, en este caso, le pondré listas online a la aplicación. Creamos la aplicación. Vamos a ejecutar esta aplicación. Vemos que aquí tengo ya el listado. Bien, vamos ahora a comenzar a personalizar para que esto ya pase de ser una grid normal y se vea más como una lista de precios. Vamos a quitar prácticamente todos los botones de la lista de la cabecera y del pie. También eliminaremos el módulo de detalle. Vamos a cambiar, vamos a ocultar, por ejemplo, el número de lista. El producto lo dejaremos, la categoría la reemplazaremos por su nombre y aquí pondremos 2 decimales. Y también lo que vamos a hacer es crear una clasificación para que lo ordene por categoría. Comenzaremos en el módulo de grid, vamos a desactivar las opciones de búsqueda, detalle, resumen y gráfica. En el apartado de grid ya le diremos que no lo queremos parcial, sino que sea total. Guardamos en las barras de herramientas, le quitaremos todas las opciones, menos el Quick Search en la parte de abajo. También le quitaré todas las opciones. Si ahora ejecutamos nuestra grid, ya la grid podemos ver que tengo un título que también lo modificaremos. Y está toda en una sola, o sea, sin paginación. Bien, vamos ahora en los campos a reemplazar el campo categoría ID. Le diremos que este campo lo reemplace por la categoría. Le diremos que la alineación sea a la izquierda y la alineación del título también sea a la izquierda. Guardamos. Vamos a ir al campo importe, al campo precio en este caso, y le diremos que en el campo precio queremos usar 2 decimales. Por ejemplo, podríamos convertirlo en moneda. Y si le ponemos el formato monetario, le pondrá el símbolo, el símbolo correspondiente a la divisa. Ahí ya tengo la lista, el producto, la categoría, el nombre y el precio. Vamos a cambiar las etiquetas y a ocultar el campo lista ID. Venimos ahora a editar campos. El campo lista ID lo vamos a sacar. En el producto ID le podríamos poner, por ejemplo, ID solamente o referencia. Vamos a reemplazarlo por ID. En categoría también le pondremos solo categoría. Nombre, precio. Guardamos. Ejecutamos nuevamente. Y ya vamos viendo que tiene otro color. Ahora crearé, en este caso voy a hacer una agrupación para que la información me la muestre agrupada por las familias. Esto lo vamos a hacer en el apartado de agrupación, agrupación estática. Vamos a venir al apartado de agrupación, agrupación estática. Crearemos una nueva agrupación por la categoría ID de nombre categoría, etiqueta categoría. La creamos. Y dentro del apartado de configuración también podemos, vamos a venir aquí, primero vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutarla. Ok, y ahí ya tenemos ordenado por las categorías, la lista de precios por cada una de las categorías. Vamos ahora a hacer que esto no se muestre y tampoco que se pueda ordenar. Vamos a quitarle estos componentes. Vamos a ir a la configuración de las agrupaciones.
En este caso, cabecera de la agrupación, le vamos a decir que no queremos que lo muestre. Mostrar título, sí. Vamos a cambiarle este separador. Perdón, si la cabecera la vamos a dejar. En este caso que muestre la cabecera. Y vamos a ir ahora en el apartado de campos. Vamos a venir aquí al apartado de campos, donde tengo categoría ID. Vamos a sacarle este valor para que se muestre de la siguiente forma. Ahí ya tengo solamente el nombre de cada una de las categorías y tenemos la lista de precio un poco más armada. Vamos también a ponerle que el ancho de este caso de la lista de precio sea un ancho proporcional a todo nuestro formulario. Vamos a volver aquí, vamos a ir al apartado de módulos del grid, vamos a modificar que el ancho de la tabla sea, en este caso, a un 85%. Ejecutamos. Ya tengo esta tabla un poco mejor, al 85%. Bien, ahora comenzaremos a realizar otras personalizaciones. Por ejemplo, este ID ya no nos hace falta y el campo precio lo vamos a poner en negrita. Ponemos aquí, voy a posición de los campos, voy a sacar el ID interno, guardamos y en el campo precio lo vamos a poner en negrita. Campo precio, vamos a ir directamente a las opciones de visualización. Perdón, para aquí arriba, campo en negrita, sí. Ejecutamos. Ya tengo el campo en negrita y hemos quitado el ID interno. También voy a quitar la categoría, dado que la estamos usando para agruparlo. Voy a decir que la categoría ID en este caso no me la muestre. Entonces nuestra tabla tendrá el siguiente estilo. Tengo la categoría aquí, la referencia, el nombre del producto y el importe. También tengo la posibilidad de realizar alguna búsqueda y filtrar nuestra lista de precios para buscar un artículo en particular. Ahora lo que vamos a hacer es a personalizar la cabecera y el pie de página. En el apartado de Layout vamos a ir a la cabecera y el pie de página y en este caso le diremos que no nos muestre la cabecera, dado que la vamos a crear completamente nosotros, y el pie de página le diré que sí, que me muestre solamente en la columna 1 un valor, que voy a definir un valor, en este caso lo voy a llamar txt pie. Esto lo haremos mediante el uso de un atributo. Simplemente lo he creado para que podamos ver cómo se utilizan los atributos en Scriptcase. Este campo, que no existe definido como campo, lo vamos a definir y crear en el apartado de atributos. Vamos a guardar aquí. Si ahora nosotros vamos en la parte de programación, atributos, voy a crear el nombre del atributo, txtpie, lo incluimos y de esta forma esto que acabamos de crear ya lo podemos utilizar en toda la aplicación. Muchas veces me hacen una consulta de cómo se utilizan los atributos, dado que a veces no está muy claro en la documentación de Scriptcase cuál es la forma. Simplemente lo definiremos aquí con un nombre y lo vamos a utilizar como si fuera un campo. De momento este campo no tiene, o este atributo no tiene valor. Luego veremos en qué evento le asignamos un valor. Ahora dentro del apartado de SQL vamos a establecer que no nos muestren todas las listas, sino aquellas listas que cumplan con una condición. Debajo del from vamos a agregar un where con esta condición, que la lista ID sea a un parámetro denominado lista ID. Si ahora ejecutamos, simplemente va a visualizar el número de lista que le indiquemos. Esta es la lista 2, por ejemplo. Si le digo que visualice la lista número 1, tengo aquí, o si le digo que visualice la lista número 3, ahí tengo las distintas listas que hemos creado. Bien, de esta forma ahora vamos a empezar a trabajar para
cambiar este comportamiento y que lo que recibamos para filtrar en realidad sea el hash, lo que hemos definido en las listas. Si nosotros teníamos aquí, la idea es que es más fácil recordar que tengo un hash que se llame general, Navidad, BF de Black Friday. Esta sea la información. De alguna forma debemos recibir este parámetro como un nombre y consultar qué nombre, si ese nombre a qué ID de lista pertenece. Para ello vamos a empezar a trabajar con programación en PHP en los eventos. Comenzaremos por el evento onScriptInit de la aplicación Listas Online. Y aquí tengo una variable definida hash que esperaré recibir como una variable pública hash. Es una variable local, recordemos cuando tienen el símbolo de dólar. En el caso de que esta variable esté en blanco, lo que haré es directamente establecer el valor general. Una lista ID que por defecto lo pondré en 0. Y aquí lo que haremos es buscar información de este hash. Preguntaré de la tabla select, perdón, de la tabla listas. Traeré todos estos campos cuando el hash sea el que, o sea, filtrará por el hash, y también que sea una tabla que esté activa, una lista que esté activa, perdón. Luego, en este caso, lo que vamos a hacer es, para asignarle el valor a la variable $ID, voy a traer del dataset el 00. Recordemos que cuando utilizamos el método lookup, nos traerá un dataset. Esto es un array y tendré siempre que comenzar por la posición 00. Este sería el 00, bueno, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Estos son los elementos que vamos a traer. En el caso que esta lista no esté activa o no exista, lo vamos a enviar, vamos a redirigir nuestra aplicación a una aplicación que aún no la tenemos creada, que se denomina blank mensaje, y ahí vamos a poner un texto. Esta lista no está activa, para que el usuario pueda ver, en el caso de que una lista la hayamos desactivado, que vea una información. Luego utilizaré una variable pública denominada par_lista_id, que va a ser igual a la lista ID que obtuvimos de buscar en el hash. Recordemos que este par_lista_id lo teníamos en la secuencia de SQL. Tengo un txt pie, que en este caso era un atributo, y también tengo aquí un factor. Este factor aún no lo he definido en los atributos, ahora lo vamos a hacer. Y aquí vamos a imprimir la cabecera. Recordemos que siempre un evento script init se ejecuta antes de comenzar a pintar antes de comenzar a pintar cualquier elemento en la grid. Utilizar una etiqueta centrado. Voy a poner el título y el subtítulo, que es esta información, la vigencia. En este caso lo que estoy haciendo es, dado que son fechas, y las fechas cuando las recibimos de una base de datos normalmente suele tener el formato año, mes y día. Utilizando la macro scDateConvert, es una macro nativa de ScriptCase, le pasaremos este valor que es un string, le diremos que pertenece a dbFormat, al formato de la base de datos, y que queremos que lo imprima en el siguiente formato, día, mes y año. Tengo el campo vigencia desde hasta, y esto saldrá en la parte de la cabecera. Por último vamos a venir en los atributos. Tengo el texto a pie, voy a poner el atributo factor, que no lo tenía definido. Si ahora lo ejecutamos, nos quedará por último definir simplemente en el apartado donde vamos a tener las variables, cómo va a ser el comportamiento de todas las variables que tenemos definidas. Vamos a ir a aplicación, variables, globales. Tengo la variable par_id_lista, que en este caso está de entrada, le diré que va a ser de salida y de sesión, y que la variable hash va a ser una variable de entrada y que se puede recibir por el método get o por el método post. Si ahora nosotros ejecutamos nuestra aplicación, observaremos que lo único que nos pregunta es cuál es el nombre o el hash de la lista que queremos imprimir. Si pongo bf, directamente me imprime el Black Friday y me muestra solo esta lista. También observamos que en el pie de página está utilizando el atributo que hemos puesto, que tenemos ya definido en la tabla listas. Si ejecuto y le pongo, por ejemplo, general, vamos a poner general, que es otra de las listas, ahí tengo esa otra forma y accedo solamente a la lista general.
Ahora crearemos la aplicación en blanco para mostrar cuando se produce un error en el caso de que la lista no exista. Una cosa que nos había quedado pendiente es que cuando estemos mostrando las listas, recordemos que cada lista tiene un factor o un índice de multiplicación para poder aplicárselo a toda la lista. En este caso, cuando estamos ejecutando, nosotros tenemos, si ejecutamos esta lista, vamos a ver que voy a llamar, por ejemplo, a la lista de Navidad. Tiene un 0,90, tiene un descuento de un 10%. Entonces vamos a aplicarlo cuando se muestre la lista online. Esto es el factor. Para ello, tenemos aquí, vamos a tener en los campos, ya teníamos un campo que era precio. Lo que vamos a hacer es que se modifique este precio por el factor. Para eso vamos a utilizar el evento onRecord y aquí pondremos el siguiente código, que el campo precio va a ser igual a precio por el factor. De esta manera, dependiendo del factor que tengamos en la lista, se va a imprimir el precio correcto. Vamos a poner, por ejemplo, Black Friday. Entonces aquí ya vemos que este valor va a ser el valor que tenga la lista por el factor o el índice de multiplicación.